Amén. Amén. Bueno, ¿quieres decir algo desde allá del litoral? Amén. Bueno, bienvenidos sean todos mis amados hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Bueno, y aquí estamos, ¿cierto?, para sumergirnos un día más en la palabra del Señor, que es lo que nos hace tanto bien, ¿cierto? Porque esa es la idea, que aprendamos más del Señor, más de su palabra, y que vengamos con un corazón dispuesto, ¿cierto?, a la porción de la Escritura que vamos a compartir el día de hoy, porque el Señor siempre nos está hablando en todo tiempo, ¿cierto? Nos está corrigiendo, y cuando nos corrige, obviamente, es para nuestro bien, ¿cierto? Porque tenemos que ser perfeccionados, el Señor ahí nos va moldeando, ¿cierto? Así que, como bien decías tú, que sea Él guiándonos a nosotros, ¿cierto? Que vamos a compartir el mensaje, y también a cada uno de mis hermanos para que todos juntos podamos entender, atesorar en nuestros corazones, y obviamente que no solamente se quede ahí, sino que como la palabra es viva, la palabra es eficaz, también tiene que mostrarse, ¿cierto?, a través de nuestras vidas, a través de cada área de nuestras vidas. Como siempre digo, de tal modo que se note que Cristo es el que gobierna mi corazón, que Cristo mora en mí. Bueno, y obviamente en cada uno de nosotros, ¿cierto? Así Amén. Que les vamos a invitar, ¿cierto? Todavía estamos posicionados en Mateo capítulo 6, ¿ya? Para que tengan sus Biblias a mano. Mateo capítulo 6, pero hoy día vamos con un tema diferente. Ya hemos visto, ¿cierto?, cómo Jesús corrigió con respecto al dar, ya vimos cómo corrigió, ¿cierto?, y enseñó con respecto al orar, ¿ya? Y hoy día vamos a ver el tercer aspecto que el Señor corrige, ¿cierto?, de todo lo que estaba distorsionado, de todo lo que se había ido por otro lado, y va con referencia al ayuno. Así que Amén. Los versos que nos competen el día de hoy van del 16 al 18, de este capítulo 6 de Mateo. Amén. ¿Le da lectura a usted o yo? Vamos a leer entonces esos versículos del libro de Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, ¿ya? Ahí lo vamos a estar después publicando ahí, hermano. Ahí si hay algún problema de audio, hermano, por favor que nos comente ahí, ¿verdad? Ahí escriba algo en el cajón de comentarios si se está viendo bien, si se está escuchando bien, para que nosotros también estemos tranquilos transmitiendo, ¿ya? Vamos a leer entonces, dice la palabra del Señor, el versículo 16 dice, Jesús y el ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Pues bien. Bien, como bien estaba leyendo Pedro, ¿cierto? Y le vuelvo a mencionar, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 6, y la exhortación de hoy va a ir del verso 16 al 18. Mateo 6, del verso 16 al 18. Bueno, estamos enfocados hoy en el ayuno, ¿cierto? Y esta palabra en el original, ¿cierto?, literalmente significa no comer. Es la palabra nesteia, ¿ya? Significa no comer, ¿ya? Abstenerse de alimento, ¿ya? Bueno, y a veces los ayunos eran totales, ¿ya? A veces eran parciales, y por lo general solamente se bebía agua, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos de ayuno, quizás a gran parte de las personas se le viene ya como un tema bien conocido, ¿ya? Porque no es que el ayuno solamente lo conozcan, ¿cierto?, aquellos que buscan de Dios, sino que es generalmente conocido, ¿ya? Y con referencia a eso, pero hay una gran diferencia, ¿ya? Acá hay un comentario de MacArthur que hace aquí vamos a ir viendo las diferencias, ¿cierto?, en tres aspectos. Por ejemplo, con referencia a cómo trataban algunos paganos con referencia al ayuno, otros, ¿cierto?, aquellos practicantes del yoga, y otros también que lo que conocemos hoy en día, ¿cierto?, con la sociedad occidental moderna. Por ejemplo, dice aquí MacArthur, muchos paganos
antiguos creían que los demonios pueden entrar al cuerpo a través de los alimentos. Y cuando sentían que estaban bajo ataque demoníaco, ayunaban para evitar que más espíritus malignos tuvieran acceso a sus cuerpos. ¿Ya? Dice los yogis, bueno, que son los practicantes de yoga, dice, de la mayoría de religiones y sectas orientales, siempre han estado comprometidos con el ayuno, a menudo por largos periodos en que afirman que reciben visiones y conocimientos místicos. Y por otro lado, ¿cierto? La sociedad occidental moderna dice, el ayuno se ha vuelto popular por motivos puramente físicos y cosméticos. Y algunos programas incluso, bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, que no es un tema que no fuera conocido con referencia al abstenerse de alimentos. Muchas personas se privan de alimentos, ¿ya? Como vemos, muchos paganos lo usaban, ¿cierto?, porque ellos creían que los alimentos tenían demonios, entonces tenían de comer para que no entraran más demonios a ellos. Otros lo hacían, ¿cierto?, para tener visiones y cosas así, ¿cierto? Y otros solamente para tener algún tipo de beneficio físico, como lo vemos hoy en día, ¿cierto?, por la salud, por estética y cosas así, ya que no es ajeno a nuestros oídos, porque, como bien decía MacArthur acá, muchos lo recomiendan, ¿cierto? Obviamente, si bien muchos lo recomiendan, también hay advertencias para aquellos que no pueden hacerlo, porque obviamente no se le va a pedir que ayune a una persona que se abstenga de alimentos, una persona que no puede privarse de alimentos cada cierta hora. Por ejemplo, los diabéticos, ¿cierto? Ahí ya iría como una contraindicación, ¿ya? Pero volviendo a lo que en la escritura dice, ninguna de estas cosas que nombraba MacArthur acá, ¿cierto? Se asocia en sí, ¿cierto?, de manera directa al ayuno bíblico, ¿ya? En la Biblia no se menciona como el ayuno como un medio de obtener algún tipo de beneficio, ¿ya? No se nos muestra así como para tener algún tipo de beneficio físico o para tener algún tipo de no sé, de visiones o adquirir algún tipo de conocimiento, una revelación, no sé, como un medio para tener algo, no. Sino que, de hecho, el único ayuno que encontramos, ¿cierto?, como ordenanza en la Escritura, aparece en el Antiguo Testamento, y es con referencia al día de la expiación, ¿ya? Y ese es el único ayuno que podemos ver en la Escritura, y ¿qué es ese día? ¿Y de qué trata ese día? ¿Qué es ese día de la expiación? Bueno, en ese día en especial, todo el pueblo, ¿cierto?, tenía que afligir su alma, afligían sus corazones, ¿cierto?, para presentarse delante del Señor. En ese día, ¿cierto?, el sacerdote hacía un sacrificio por la nación, ¿ya? Claro. Y era una vez al año, ¿ya? Donde obviamente ya hemos dicho continuamente, y la Escritura lo remarca, de que el pecado es enemistad con Dios. Entonces era como una forma de volverse a Dios, ¿cierto?, donde se hacía este sacrificio para expiar los pecados, para poder reconciliarse con Dios. Pero esto era algo que se hacía continuamente, cada año, ¿ya? Y ellos, como pueblo, ¿cierto?, afligían su alma. Esto, hermano, para que usted tenga un respaldo bíblico de lo que estoy diciendo, está en Levítico 16. Lo invito a Levítico. Levítico 16. Versículo 29. Y vamos a leer también el 34. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Levítico 16, verso 29 y luego el 34. Dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año, por todos los pecados de Israel. Ven que ahí tenemos el respaldo bíblico de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Que era una vez al año y obviamente era expiación por todo el pueblo. Y en Levítico 23, verso 27 y 28, también hace alusión a esto. Dice: a los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Vemos ahí, ¿cierto?, que el tema del ayuno va a una búsqueda de Dios, ¿ya? Va a una necesidad
del hombre, ¿cierto?, de reconciliarse con Dios, de buscar el rostro de Dios, por así decirlo. Entonces, aquí, como dice, afligiréis vuestras almas. Expiación, ¿cierto?, ¿de qué? De los pecados del hombre, del pueblo en este contexto, ¿cierto? Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Verso 28, ningún trabajo haréis en este día. O sea, era totalmente dedicación, ¿cierto?, a volverse a Dios. Porque día de expiación, porque es día de expiación, para reconciliaros. ¿Ven? Ahí nuevamente, ahí aparece, dice que ese era el propósito, reconciliaros, dice aquí, delante de Jehová vuestro Dios. Porque claramente cuando hay pecado, se produce una separación entre el hombre y Dios. Hay una enemistad, ¿cierto? Pero el propósito de esto era para buscar una reconciliación, como lo veíamos ahí. Y esto se hacía, ¿cierto? Este día de expiación era una vez al año en donde ellos tenían esta búsqueda, ¿cierto? Este arrepentimiento genuino, ¿cierto? De buscar el rostro de Dios, de arrepentirse por sus iniquidades, ¿cierto? Y todo eso. Y era nacional, ahí participaban todos, ¿cierto? Todos, los mayores, ¿cierto? Los ancianos, las mujeres, los hombres, los niños, todos, todo el pueblo, ¿ya? Pero dejemos enfatizado, era una vez al año esta ordenanza, ya como veíamos ahí que era algo perpetuo, era un mandato perpetuo, tenía que cada año estar haciendo este tipo de sacrificio, ya el pueblo, pero lo hacía, obviamente se presentaba el sumo sacerdote delante del Señor. Pero, hermanos, si bien esta es una ordenanza que ya vimos dónde tiene respaldo, ¿cierto? El Levítico, ¿cierto? Pero para el tiempo de Cristo fue corrompido, fue pervertido, se distorsionó todo esto, fue tergiversado, ¿ya? Como prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, el ayuno, el tema del ayuno se había vuelto netamente un ritual, ¿ya? Como lo hemos visto, ¿cierto? Con el tema del dar, ¿cierto? Como lo hemos visto con el tema de la oración, que era como un ritual, algo para ser visto, por ejemplo, tomándolo acá como los hipócritas, ¿ya? Que buscaban solamente que los vieran. ¿Quiénes? Su audiencia era, la audiencia que ellos buscaban era la de los hombres. No había ahí una necesidad de Dios, ¿ya? No estaba eso en su corazón, no estaba eso en su pensamiento, no. Ellos estaban enfocados, ¿cierto?, en mostrar ese tipo de piedad, ¿cierto? Mostrar una apariencia que realmente no era sincera, que lo hemos visto una y otra vez porque Dios ve los secretos y ante Dios no hay careta que se mantenga. Él conoce nuestros corazones, Él ve los secretos, no lo que hacemos externamente. Él no sé cómo decirlo. No nos sorprendemos, ¿cierto?, por todo lo que manifestemos externamente. Él va al origen de qué es lo que hemos estado viendo hasta este entonces, ¿cierto? Entonces, como le he dicho, para ellos, ¿cierto?, en el tiempo de Jesús, enfocándonos, como lo hemos estado viendo, los escribas, los fariseos, en lo que era religioso, se había tornado como un medio de gratificación personal, todas estas cosas. Aquí en lo que estamos ahora, el ayuno, ¿ya? Era como para obtener algún tipo de mérito con Dios, pero el enfoque era en tenerlo más con los hombres, si es que lo había con Dios, porque el enfoque, como nos da aquí, como los hipócritas, era presentar, ¿cierto?, una apariencia de algo que no era verdad, ¿cierto? Para vender algo que no es verdad. Como veíamos, la palabra hipócrita era alguien que estaba actuando, un actor en escena, que presentaba un personaje que realmente no es la realidad, ¿ya? Y entonces acá vemos que este es el caso nuevamente. Así como lo era en el ayuno, o sea, como lo era en la oración, así como lo era en el dar, el ayuno también era una oportunidad, era el escenario, ¿cierto? Listo para que salieran los mejores actores. Y como volvemos a ver, el hombre vuelve a distorsionar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Tú estabas leyendo recién Levítico 23, versículo, voy a tomar el versículo 27, ¿verdad? Donde decía, ¿verdad?, que tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ¿verdad?, delante, o sea, está diciendo delante de Dios. O sea, que ese momento o ese día, ¿verdad?, era dedicado, como decías tú,
a Dios. O sea, el ayuno, ¿verdad? En este caso, el ayuno era algo entre el hombre y Dios. Pero luego pasa el tiempo y ya no es Dios el principal, ¿verdad? Dentro del ayuno, sino que ya la cosa empieza, no, voy a dejar de lado a Dios, pero ahora que se enfoquen en mí, ¿verdad? Que me vean a mí, que yo soy el que ayuno, yo soy el que estoy más cerca de Dios, se podría decir. Entonces empiezan a sustituir, ¿verdad? La palabra de Dios, a dejarla, ¿verdad?, de lado, la verdadera interpretación de la palabra de Dios, para recibir ellos, ¿verdad?, el elogio, se podría decir, o recibir fama, o recibir los aplausos, como se podría decir, ¿verdad? Claro, de hecho, como estuvimos viendo, ¿cierto? ¿Dónde aparece, cierto, este mandato? Lo veíamos en Levítico, va enfocado con respecto al día de la expiación, ¿cierto? Y era una vez al año, como lo estábamos viendo antes de entrar a ver, ¿cierto? Cómo era en el tiempo de Jesús. Era una vez al año. Pero, ¿cierto? Muchos de los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Y eso lo podemos ver, ¿cierto? En Lucas 18:12, cuando nos encontramos, ¿cierto? En esta parábola del fariseo y el publicano, cuando Jesús dice que el fariseo oraba consigo mismo, porque ni siquiera oraba para Dios, ni siquiera se enfocaba en Dios, sino que oraba consigo mismo y decía, no, es que yo no soy como los otros, yo ayuno 2 veces por semana, yo, ¿cierto? Entonces podemos ver ahí, tomando esa cita, ¿cierto? Que se nos dice que ayunaban estos religiosos 2 veces por semana, o sea, era como, vean todos, ustedes hacen lo que se les ordena una vez al año, pero miren nosotros hacemos más de lo que se nos pide, ¿ya? Y de hecho acá MacArthur nos dice que generalmente dentro de la semana ellos lo hacían el segundo y el quinto día. Y hay un comentario que les quiero compartir con respecto a eso. Dice aquí MacArthur, afirmaba que se eligieron esos días, el segundo y el quinto día, ¿cierto? Porque fue en esos días en que los que Moisés hizo 2 viajes por separado para recibir las tablas de parte de Dios en el monte Sinaí. ¿Ya? Y hasta ahí podemos decir todo bien, pero hasta ahí no termina el comentario. Continúa diciendo, pero esos 2 días también pasaron a ser los principales días de los judíos con referencia al mercado, dice. Era cuando las ciudades y los pueblos se abarrotaban de agricultores, de mercaderes y compradores. O sea, si tomamos el comentario que está diciendo acá MacArthur, ¿cierto? Y vemos que ellos hacían más de lo que se les pedía. O sea, no solamente una vez al año, sino que lo hacían 2 veces por semana. Esos 2 días escogidos, ¿cierto? Tomando el comentario acá de MacArthur, que era el segundo y el quinto día, pero vemos que esos 2 días también eran los días que había más afluencia de gente, que eran los días en que venían los agricultores, en que venían los mercaderes y que venía la gente también a comprar. Era el día donde había más audiencia. Era el día donde había más gente, había más ojos que vieran, ¿cierto? A quienes ellos estaban ayunando, ¿ya? Entonces, en esos días, ¿cierto? Vemos que esos días de ayuno eran los días que había más gente, había mayor afluencia. Entonces, ahí podemos ver que está listo el escenario, como les decía hace un momento, o sea, está listo el escenario, ya está la gente, ahora, ¿cierto? Viene la actuación. ¿Podríamos verlo así? Si yo lo veo, si tomo ese comentario, yo lo veo así. Esto es algo mío. Yo lo veo así. Porque ellos... Era el momento de brillar. Claro, porque ellos prepararon el escenario, eligieron un día más, ¿verdad? Era solamente una vez al año, pero ellos eligieron, pero lo hicieron semanal. Claro. 2 veces a la semana. Claro, y agregaron, como dice ahí en el comentario, que agregaron, ¿verdad? Un día más, o sea, porque por los viajes que hizo, ¿cuánto se llama? Moisés, ¿verdad? Y ya le están agregando algo que Dios no ha
instaurado y no se lo ha dejado escrito a ellos. Entonces, Claro, la ya ordenanza era una vez al año. claro, entonces ellos empezaron a hacer ese escenario, y cuando ya tuvieron ese escenario listo, ¿verdad? Es la hora, como bien Claro, decías tú, es la hora de actuar. claro, y el problema no es que, por ejemplo, que la ordenanza era una vez al año. Ellos lo hicieron semanalmente, o sea, semanalmente 2 veces a la semana. Y el problema no era que ayunaran, si aquí Jesús no va en contra del ayuno. Aquí ese no es el problema. El problema no Sino es, que aquí, ¿dónde va claro, enfocado Jesús? Aquí va enfocado a que ellos lo hacían de manera hipócrita. Eran actores en escena. claro, Lo que aparentaban no era verdad. ¿Ya? claro. Recordemos que tanto los estudios anteriores donde veíamos la oración y el dar, Jesús siempre marcó este tema. O sea, que el problema no era orar, el problema no era dar, sino el corazón de aquel que iba a dar o el que iba a orar. Entonces, eso mismo que vimos en esos 2 temas anteriores, el de la oración y el de dar, es el mismo tema que Jesús está aquí dándole instrucciones, ¿verdad? A estos líderes de que el ayuno que ellos están haciendo, ¿verdad? Es un ayuno que no está cumpliendo con lo que Dios quiere del hombre, que sea un ayuno genuino, una oración genuina, un dar que venga del corazón. Es eso, y no es el problema el ayuno. El problema es el corazón del hombre, si lo ponemos así tan directamente, es el problema, es el corazón del hombre. Claro, entonces, por ejemplo, dice aquí Pablo Job, los fariseos practicaban con diligencia el ayuno, y de eso no hay duda, hermano. Ellos eran diligentes, ¿cierto? Como lo dice acá el comentarista, en llevar a cabo esto, ¿ya? Claro. Ellos lo practicaban con diligencia, y en eso no había problema. Pero, ¿cuál era el problema? El propósito. Dice acá, continúa Pablo Job diciendo, claro, lo hacían con diligencia, pero con el fin, ¿cuál? De hacer alarde de su espiritualidad. Ese era el propósito de ellos, esa era su finalidad, alardear de su espiritualidad, ¿ya? Entonces, es como tomando en cuenta nuevamente la parábola, ¿cierto?, de este fariseo, ¿cierto?, y el publicano, decía, porque yo no soy como los demás. Ahí podemos ver, ¿cierto?, esto que tenía, ¿ya? Como que se miraban por sobre, como que estaban elevados del piso, ¿cierto?, en comparación con todos los demás, ¿ya? Y dice acá Pablo Job que incluso ellos ponían una cara de santurrones. O sea, imagínate, sí. Esto era completo, o sea, con todo, si no, ¿para qué? ¿Ya? No, si era una actuación, tengo que meterme en el personaje. Hoy día lo podemos ver, ¿cierto? Y el mundo aplaude a los mejores actores, aquel que representa realmente el papel. Y para representar un papel, obviamente hay que caracterizarse completo. Aquí dice Pablo Job, ponían cara de santurrones, desfiguraban el rostro para que toda la gente viera, ¿cierto?, cómo se consumían de tristeza. Solían usar ropa vieja, a veces, y la ropa vieja, o sea, no era cualquier ropa, era ropa vieja, y dice aquí que destrozada, la peor que tenían, la más rota, la más sucia, esa escogían. Y si su cabello está ahí ordenado, no, también tenía que ser arreglado el cabello, tenían que desaliñarlo, desordenado, que se note que ellos estaban con tristeza, se cubrían con ceniza, con tierra, y hasta se maquillaban. Dice aquí, a fin de verse pálido, ¿cierto?, con un rostro enfermizo. O sea, esto era completo, eran unos reales actores. O sea, aquí podemos ver a unas personas que totalmente están dedicadas a ser actores. Menos mal que no existían los premios Óscar, y si no, se lo habrían llevado. Y ahí ya se hubieran peleado por todo eso. Entonces, volviendo a reiterar lo que dije anteriormente, o sea, el ayuno para ellos, para los hipócritas, no estoy diciendo que todos los fariseos lo sean y todos lo escriben, no, porque siempre, ¿cierto?, hay un remanente que realmente busca a Dios, sinceramente. Pero, por eso digo, los hipócritas, ¿ya? Usaban o sea, tenían todo, tenían el público, ese era el momento, lo hacían 2 veces por semana, ya, está todo listo. Hay que personificarse también,
Y también hay que mostrar que uno está triste, o sea, no basta solamente con disfrazarse, sino que también hay que ponerle un sentido a todo esto. Tiene que ser creíble todo esto. Entonces, ese era el escenario, estaba listo para ellos presentar, ¿cierto?, su mejor actuación. Como dices tú, o sea, hubieran tenido premios algunos, ¿cierto?, con el tema del Oscar. Muchos hubieran sacado, hubiera habido una pelea ahí, realmente hubiera sido como no habrían sabido por quién votar incluso. Hubiera sido como muy reñido todo eso. ¿Ya? Entonces, muy reñido. hoy, lo que no está muy alejado de hoy en día, porque no hay que enfocarse, ¿cierto?, que no, lo que pasaba antes. No, eso también sucede hoy en día, hermano. ¿Ya? Así que no es que no estemos enfocando solamente ello, porque hemos reiterado una y otra vez que todo lo que fue escrito antes, como dice la Escritura, es para nosotros, es consejo para nosotros. Y aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, volvemos a decir lo mismo. El sermón del monte, Jesús está enfocado a enseñarle a sus discípulos, ¿ya? ¿Y qué les dice acá? Dice, cuando ayunéis, ustedes no sean así, no seáis austeros como los hipócritas, ustedes no, ellos son así, pero ustedes no aprendan de ellos, ustedes no son así. Si ustedes son los buscadores sinceros de Dios, no tienen que aparentar, porque algo genuino que brota de su corazón y se manifiesta exteriormente, no es algo falso, ¿ya? Entonces, cuando alguien ayuna, ¿cierto? Pero su corazón no es recto, hermano, aquí lo que estamos viendo es solamente una farsa de un ayuno. Estamos viendo una burla. Es como una parodia ¿ya? Pero no es algo genuino y obviamente al ojo del hombre, para nosotros, puede ser, tomando el contexto, muchos tienen que haber quedado maravillados. Hoy ayunan 2 veces por semana, ¿cierto? Pero volviendo a lo mismo, Dios conoce lo secreto, lo íntimo del corazón del hombre. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿ya? Entonces, ante Él no hay una farsa que se mantenga en pie. Él lo conoce todo y sabe quiénes son los que se centran en sí mismos. Él sabe, ¿cierto?, cuando Él no tiene realmente un lugar en nuestras vidas. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones reales, Él sabe cuáles son nuestros pensamientos, ¿cierto? Y obviamente, volviendo acá al tema, Dios sabía que Él no tenía cabida en sus corazones. Dios sabía, ¿cierto?, que no tenía cabida en su manera de pensar. Ellos estaban enfocados en otras cosas, ¿ya? E incluso lo vemos ahí mismo en el texto, que ellos buscaban otro tipo de recompensa. Y lo hemos visto incluso en los 2 temas anteriores, que ellos buscaban, ¿cierto?, el aplauso de los demás, buscaban la adulación de los demás. Y Jesús dice, y esa misma, lo que ellos anhelan, esa recompensa era, y esa única recompensa va a ser la que van a tener. Claro. Nada más. Como bien decías tú, fácilmente lo podemos llevar al hoy, porque esto no solamente era antiguamente, sino que se sigue repitiendo. Y muchas veces, así como bien decías tú, estos hombres que se vestían y se disfrazaban y actuaban de esta forma, mucha gente yo creo que decía, yo no voy a alcanzar nunca a ser un verdadero hijo de Dios, se podría decir, ya que ellos las tienen todas. Entonces, al final igual pasan a ser como de tropiezo, ¿verdad?, para sus demás hermanos. Y en la actualidad yo creo que lamentablemente hay mucha gente así, porque no podemos decir hermano, que hace esto para que también sean ellos los principales, para que ellos sean los elevados, los enaltecidos, y que también lo siga gente, a ellos, no a Jesús. Entonces muchas denominaciones, ¿verdad?, hacen esto para que la gente crea en ellos y no les muestran nunca a Jesús, ¿verdad? O sea, no todos. O sea, estamos hablando de esa gente hipócrita, ¿verdad?, que cree que con la palabra de Dios puede jugar, puede burlarse de Dios y hacer creer a la gente, ¿verdad?, algo que no es lo correcto, porque si nos ponemos, ¿verdad?, en el ayuno en sí,
el ayuno es, se podría decir, el camino correcto para tener esa comunión con Dios, ¿verdad? El ayuno, porque el ayuno viene, como bien hablamos en este video, el ayuno viene de la mano con la oración. Entonces, podemos... No van separados. Claro, esto no es separado, esto viene con la oración, ¿me entiendes? Y como bien decía en Levítico, ¿verdad? Es algo entre Dios y aquel que está entregando el ayuno, ¿verdad? Que quiere, está pidiendo, que necesita algo y que la única forma donde puede encontrar ayuda a su necesidad es buscando a Dios mediante un ayuno y oración. Entonces, cuando estas personas llegaban a hacer esto, esta actuación, este show, ¿verdad? Delante de toda esta gente, la gente quedaba, yo creo, desanimada, porque ellos no podían hacer lo mismo que hacían ellos, o sea, se sentían ellos como, me imagino yo, o sea, si yo veo a alguien así, bueno, ahora actualmente diría que el Señor tenga misericordia de ti, pero si lo hubiese visto antes, ¿verdad? Yo creo que de lo más probable que me hubiese defraudado, ¿verdad? Me hubiese sentido, no sé, yo no soy para esto porque no tengo eso, no puedo llegar a eso, ¿ya? Estaban totalmente llevando a la gente a alejarse de Dios en vez de acercarlos a Dios. Y eso es lo que pasa actualmente. O sea, hay muchos que en vez de acercar el hombre a Dios, reconciliarlo con Dios, que esa es la misión de la predicación, es acercar el hombre a Dios, que conozca a Dios, ¿verdad? Y que pueda, ¿verdad? Dios hacer algo en su vida y reconocerse él delante de Dios como pecador, ¿verdad? Eso es lo que hace la predicación. Me lleva a mí, ¿verdad?, a verme a mí mismo como alguien que necesita de Dios porque soy un pecador. Eso no estaba pasando, no estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo, ¿verdad?, una farsa y no estaban conforme a la ordenanza de Dios, que era algo que tenía que venir del corazón, que tenía que venir de lo más profundo, con una sinceridad, con una entrega del corazón abierto ante Dios, diciendo, sí, Señor, yo soy un pecador, yo necesito de ti, yo estoy en esta aflicción y necesito de ti. Era eso. Por eso que Jesús viene y viene a levantar este ayuno, esta oración, el dar, viene a entregar, el que viene a enseñarnos a nosotros cómo realmente se deben llevar estos tres aspectos, tanto el dar, la oración y el ayuno. Claro, porque obviamente él supone que sus seguidores, por ejemplo, van a ser dadivosos. Él supone que sus seguidores, obviamente, si son hijos de Dios, van a tener comunión con Dios, con respecto a la oración. Y acá supone, ¿cierto?, que también sus seguidores también van a ayunar de vez en cuando, porque, como lo estuvimos viendo, él no está aquí diciendo que no se tiene que ayunar. Él no está condenando el ayuno, sino que está condenando el propósito, el ayunar. ¿Cuál es el propósito de tu ayuno? ¿Ya? Y aquí, tomándolo en el texto, ¿cierto?, es enfocado en aquellos que están ayunando, que lo están haciendo de manera hipócrita, ¿cierto?, con el fin de buscar la aprobación de la gente, ¿ya? Entonces, Jesús, ¿cierto?, aquí nos está mostrando la forma incorrecta de hacerlo, y también nos está mostrando la forma correcta de hacerlo, porque si bien la manera errónea es la que acabamos de hablar, ahora nos empieza a hablar del verso 16, de que de la forma correcta de hacerlo, porque dice cuando ayunéis. Ahí podemos ver que él no está diciendo que no se tiene que hacer, ¿ya? Sino que, como les decía, él supone que sus seguidores van a hacerlo. Claro. Que van
van a ayunar en ciertas ocasiones, pero nos damos cuenta que nos dice cuando ayunéis, nos está dando una orden, como aparecía en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando estábamos leyendo el Levítico, que decía que era una ordenanza anual, perpetua, ¿ya? Pero aquí Jesús no está dando una orden, dice, cuando lo hagan, ¿cierto? Claro. No nos está dando una orden, no nos está dando un tiempo, no nos está dando un lugar, ni tampoco algún método específico. ¿Saben por qué? Porque la validez de ese día de la expiación que estuvimos hablando al principio, que es ese día, ¿cierto?, que aparece acá en Levítico, que volvemos a reiterar, era el día cuando ellos tenían que afligir sus almas una vez al año, como pueblo, como nación, ¿cierto? Y se hacía expiación por sus pecados para, de cierta forma, reconciliarse con Dios, volverse a Dios, ¿ya? Ese sacrificio, ese ritual, podríamos decirlo, esa ceremonia, acabó. ¿Cuándo? En la cruz. Porque ese sacrificio tiene que ser anualmente, cada año, ¿cierto? El sacrificio por los pecados del pueblo. Pero en Cristo, ¿cierto? Se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y de esto nos habla, ¿cierto? Hebreos 10, del verso 1 al 10, que le voy a dar lectura, ¿ya? Que dice así, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisisteis ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice acá Hebreos. Entonces vemos que en el momento que Cristo hace el sacrificio, ¿cierto? Dejó de existir la única ocasión prescrita para ayunar. Pero eso no quiere decir que ya, que ya no se puede hacer. No. Sí se puede hacer, pero es algo genuino. Es algo que cada uno, ¿cierto?, tiene aquí en su corazón la necesidad de hacerlo. Esto es algo voluntario, hermano. Esto es algo voluntario, ya no es algo obligatorio. Bueno, ahí era obligatorio una vez al año. Los fariseos lo hacían no solamente una vez al año, 2 veces a la semana, ¿ya? Pero vemos que lo hacían hipócritamente. Usted lo puede hacer 2 veces o las veces que usted quiera, ¿cierto? Pero la idea, como estuvimos viendo acá, no es que sea algo falso, sino que tiene que ser algo genuino, algo verdadero, una real necesidad. De entregarme a Dios es una dedicación a Dios, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos, hermano, para que vayamos comprendiendo. Porque si bien dijimos que ya no es una ordenanza del tipo antiguo, porque en Cristo ya eso quedó anulado, ¿cierto? Porque Él ya por medio de Él ya somos reconciliados con Dios, nos hizo perfectos, ¿cierto? Una vez y para siempre, ¿ya? Pero eso no quita que continuamente estemos pecando, ¿cierto? Mediante su sacrificio, como hemos dicho, somos librados de la condenación eterna. Pero cada día estamos cometiendo pecado, cada día nos equivocamos, cada día nos desviamos. Y es por eso que constantemente tenemos que venir delante del trono de Dios para clamar por su misericordia, para hallar gracia, ¿cierto? Para el oportuno socorro y todas esas cosas, porque somos débiles, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, hermano, si bien es un acto voluntario, ¿ya? Vamos a ver a qué se asocia el ayuno, ¿cierto? A través del ejemplo de ciertos personajes de la Escritura que ayunaron. Vamos a ver a qué ocasiones ellos lo hicieron de manera voluntaria, ya, porque veíamos que ordenanza era una vez
al año, pero había quienes lo hacían voluntariamente. Y vamos a ver a través de qué situaciones ellos lo hacían. Ya. Por ejemplo, acá nos dice MacArthur, ayunar se asocia principalmente con luto o con otras ocasiones de incontenible necesidad espiritual o ansiedad. Vamos viendo, ¿cierto?, que el propósito es muy diferente a lo que estuvimos viendo al principio, cuando estábamos comenzando. Ya que veíamos que algunos lo hacían, los paganos lo hacían, ¿cierto?, con un tipo de finalidad, aquellos que no conocían a Dios, ¿cierto? Ya sea para obtener un bienestar físico o para tener algún tipo de visiones, cosas místicas, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo que se nos dice que la escritura está asociado con luto, está asociado con ocasiones de incontenible necesidad espiritual, está asociado a la ansiedad. Y para poder entender esto, no habla, no ejemplifica ese momento cuando vienen los discípulos, ¿cierto?, de Juan el Bautista y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros, ¿cierto? O como los discípulos de los fariseos. ¿Por qué como los los tuyos no? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué sus discípulos no ayunan como nosotros? Somos discípulos de Juan, ¿y por qué no? Ustedes no lo hacen. Nosotros estamos ayunando, miren, y ustedes están comiendo. Y Jesús les dice, esto está en Mateo 9, versos 14 y 15 para aquel que lo quiere apuntar. Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. En ese entonces Jesús estaba con ellos presencialmente, estaba con sus discípulos, entonces era un momento de gozo, de alegría estar ahí con el Señor, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que está haciendo alusión acá. Pero habrá días cuando el esposo les será quitado, entonces ahí, ¿cierto?, iba a ser apropiado, porque iban a tener tristeza, como nos dice acá MacArthur. Iba a haber un luto, una tristeza, una necesidad espiritual, ¿cierto? En lo que iban a pasar los discípulos después cuando Jesús ya no estuviera con ellos físicamente, a lo que estaban acostumbrados, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, que se da respaldo a que el ayuno se asociaba, por ejemplo, tomando este ejemplo, con el luto, ¿ya? Y entonces el ayuno, hermano, es apropiado. ¿Cuándo? Es apropiado hoy. ¿Por qué? Porque Cristo ya no está físicamente con nosotros. Entonces, podemos ayunar, podemos presentarnos delante de Él, sobre todo, hermano, cuando estamos en esos momentos de prueba, cuando estamos en esos momentos de sufrimiento, cuando estamos, ¿cierto?, en una lucha. Porque cuando estamos en lucha, obviamente eso es algo de lo cual no podemos negar. Constantemente el cristiano está teniendo lucha. Y nosotros tenemos una lucha incansable, hermano, con las cosas del mundo, con nuestra propia vieja naturaleza, con las mismas artimañas del enemigo, que se van todos en contra de nosotros. Entonces tenemos una lucha constante por mantenernos en pie. Tenemos una lucha constante con permanecer firmes en la obra del Señor. Y así como también tenemos esa lucha de permanecer firmes, nosotros también estamos orando para que otros también se mantengan firmes. Entonces, esto es como una cadena. Todo el cuerpo de Cristo se preocupa del todo el cuerpo de Cristo. Ahí está la unidad, ¿cierto?, que es por medio de Cristo. Entonces, en esta unidad estamos orando los unos por otros, estamos ayunando los unos por otros, ¿cierto? Tomando el enfoque de esto, ¿ya? Porque estas cosas vamos a tenerlas, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener pruebas y mucha lucha, ¿ya? Pablo Job afirma esto mismo, pero añade también algo. Dice aquí, parece que la iglesia primitiva practicaba el ayuno, dice acá, en ocasiones especiales, como parte de su culto a Dios. Tendría el propósito de estrechar la comunión con Dios, porque somos dados, hermanos, a desviarnos. Entonces, esa era una forma de mantenerse dependientes de Dios, de apartarse de todo y estar ahí en ayuno y oración. ¿Para qué? Para fortalecer esa comunión con Dios, fortalecer sus oraciones, dice aquí MacArthur, especialmente la de intercesión, ¿ya? Entonces, de estar ahí enfocado en la obra. Hay una lucha del hombre, del cristiano, por mantener sus ojos en Cristo. Y aquí podemos ver que ellos hacían uso, ¿cierto?, del ayuno y de la oración para eso, ¿ya? Y dice acá también Pablo Job, que en Marcos 9:29 dice, Jesús indica que el creyente debe orar y ayunar para revestirse del poder divino
cuando lucha contra las fuerzas de Satanás. Ahí podemos ver nuevamente lo mismo que yo les estaba diciendo, ¿ya? Entonces podemos ver ahí que el ayuno se asocia a todo esto. Con luto, como lo vimos con el ejemplo que Jesús estaba aquí hablando en este texto, ¿cierto? También con esta incontenible necesidad espiritual, porque nos damos cuenta de que por nuestras fuerzas no somos capaces de nada. Necesitamos de Dios. Y cuando necesitamos de Dios nos apartamos de todo. Cuando está esa necesidad desesperada, ¿cierto? El hombre se vuelve a Dios con todo, ¿cierto? Porque no somos nada sin Dios. Entonces aquí podemos ver a lo primero que se asocia el ayuno, ¿cierto? Acá en la Escritura. También el ayuno, hermano, se asocia a los momentos de tristeza. Tenemos un ejemplo que sucedió cuando David, ¿cierto?, tiene un hijo con Betsabé, ¿ya? Todos sabemos, ¿cierto?, lo que aconteció en esa historia en segunda de Samuel 12, ¿cierto? Se nos dice que Dios permite ante toda esta situación, porque recordemos que Betsabé, ¿cierto?, era esposa de otro hombre, de Urías, ¿cierto?, que era un guerrero, era uno de los guerreros, ¿cierto?, del mismo rey David. Pero David, ¿cierto?, ahí empieza a mover sus hilos, ¿cierto?, y envía a Urías delante, quería quedarse con Betsabé. Y de esta relación que él hizo, ¿cierto?, con ella, que no era debido en ninguna manera porque ella tenía a su esposo, pero él, ¿cierto?, se llegó a ella y ella quedó embarazada. Y obviamente a Dios nada se le escapa. Dios todo lo conoce, ¿ya? Y le fue dicho, ¿cierto?, a este varón que el hijo, el fruto del vientre de esta relación, iba a enfermar. Iba a enfermar muy mal. Entonces, ¿qué pasó con David ahí? Él empezó a ayunar. Él empezó una búsqueda de Dios. Empezó a suplicarle a Dios, ¿cierto? Que no permitiera que su hijo muriera, que lo sanara, y se arrepentía, y toda la cosa. Y él se vuelca a Dios, y de hecho se preocupaban de que no comía. ¿Ya? Pero ahí podemos ver que en este periodo de tristeza para él, esa necesidad, esa desesperación que tenía en su corazón con respecto a lo que estaba aconteciendo, a lo que él hizo y a las consecuencias de lo que él hizo, y podríamos decir al castigo que vino, ¿cierto?, por lo que él había hecho, ya porque al final este niño muere. Él, ¿cierto?, se derrama en ayuno, pero una vez que ya Dios no hizo como él le estaba pidiendo, él se levantó, porque descansó en la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces podemos ver que en esas ocasiones, hermanos, de profundo dolor, y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando estamos con situaciones que realmente nos remecen el piso, situaciones que entristecen nuestro corazón, y en esos momentos, cuando estamos así de triste, con ese dolor, lo último que se nos viene es comer. Es como una respuesta natural del cuerpo, ya que como que se le va el apetito. O no sé si de repente le ha pasado también que usted está comiendo y van y le traen una noticia y se le fue el hambre. Es como una respuesta natural del cuerpo incluso, ¿ya? Que en esos periodos de tristeza, esos periodos de dolor, lo que uno menos piensa o lo que el cuerpo desea es comer. De hecho, hay muchas personas que han, dejando fuera esto, muchas personas que son consumidas por la tristeza, y lo podemos ver en su aspecto físico incluso. Personas que de repente caen en depresión, en cosas así, por diversas situaciones que ha vivido en su vida y no comen, y se empieza a notar, se nota, enferman, ¿cierto? Entonces vemos que eso es como una respuesta natural del hombre. El apetito se va y la comida es lo último que es lo que uno se preocupa, ¿cierto? Porque estas personas que están consumidas, ¿cierto?, por preocupaciones y cosas también no hacen pausa para comer. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, que el ayuno también se asocia a estos periodos de tristeza, ¿ya? Pero no es lo único a lo que se asocia el ayuno, hermano, en la Escritura, sino que también a menudo se asocia, ¿cierto?, cuando se encuentra en algún tipo de peligro. Tenemos un ejemplo, ¿cierto?, con la reina Esther. Recordemos, ¿cierto?, que ahí había un malvado hombre, ¿cierto?, que es Amán, que tenía odio a los judíos, y se buscó de una u otra forma, ¿cierto?, de que los judíos fueran eliminados, ¿ya?
Entonces Mardoqueo, ¿cierto? Se entera de todo esto y llega al oído de la reina Esther, ¿cierto? Que era su pariente, y ella como que al principio como que no quería, pero le dice, ¿acaso tú te salvarás? O sea, si van a eliminar a todos los judíos, ¿tú también no te vas a librar? Y ahí ella, algo sucede en ella, ¿cierto? Bueno, ahí es Dios trabajando en ella y ella ya accede, pero ella no llega y va donde el rey, sino que ella, ¿cierto? Pide, le dice, le manda a decir a Mardoqueo, ¿cierto? Que él y que todos los de ahí de Susa, ¿cierto? Estén ayunando por ella. Y que también ella iba a ayunar y también con sus doncellas. La idea es que todos estuvieran ayunando para que antes de que ella se presentara delante del rey. ¿Ya? Y ahí podemos ver que ante este peligro, ellos respondieron, ¿cierto? Con ayuno. Ayuno, pero obviamente recalcamos, no va solo, sino que ayuno y oración es volverse a Dios. Pero esto es una realidad. A eso es lo que vamos, hermano, y queremos remarcar. Que una necesidad es algo que fluye de un dolor aquí a un peligro. Cuando uno es remecido con peligro, ¿cierto? Que te mueve a... Tú sabes que hay alguien que solamente te puede ayudar. ¿Y quién es? Dios. Entonces, cuando uno deja todas esas cosas de lado, es como una manera de mostrarse que uno es dependiente únicamente de Dios. Es como dejar todo de lado y que todo mi ser, todo mi cuerpo, mis ojos, mi corazón, todo esté únicamente enfocado en Dios. Otro ejemplo, ¿cierto? Lo tenemos en Segunda de Crónicas 20, ¿cierto? Donde vemos, ¿cierto? A un rey Josafat, ya que proclama, ¿cierto? Un ayuno nacional en Judá. ¿Por qué? Porque se le estaba amenazando. Se estaba amenazando, ¿cierto? Con que iban a ser atacados. ¿Quiénes, cierto? Los moabitas y ¿cierto? Y los amonitas lo iban a atacar. Entonces, ante este peligro, ¿qué pasa? O sea, tenían todas las de perder. Humanamente tenían todas las de perder. Entonces, ¿qué pasó? Hasta el rey nos dice aquí en Segunda de Crónica 20 que el rey Josafat tuvo miedo y convoca ayuno nacional y que todos se vuelvan a Dios ante que toda esta gente que venía en contra de ellos no tenían cómo zafarse de esta. Entonces, ¿ellos qué hacen? Abandonaron todo hasta el alimento y se volvieron a Dios, clamando por ayuda ante este enemigo, ¿cierto? Que les causaba temor. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos en que el ayuno, ¿cierto? Estaba asociado a los periodos también de peligro. Pero no es tampoco lo último a lo que se le asocia. Continuemos. También, a menudo, ¿cierto? Estos periodos de penitencia, cuando se advertía, ¿cierto? A causa del castigo que iba a venir por causa de la desobediencia, también estaba acompañado de ayuno. Hay un ejemplo en la escritura, ¿cierto? Que encontramos en Jonás. Y también creo que es conocido, hermanos. Si no lo conocen, Jonás lo puede ver, Jonás 3, ¿ya? Donde vemos, ¿cierto? Que, bueno, en todo Jonás vemos ese trato de Dios con Jonás, en el cual está enviando a predicar a Nínive, ¿cierto? Y él no quería ir allá porque allá estaban, ¿cierto? Aquellos que habían causado daño, ¿cierto? Al pueblo de Dios, ¿cierto? Que habían sido usados como vara de corrección por Dios. Entonces, ellos habían sido habían tratado muy mal, ¿cierto? Al pueblo, eran terribles. ¿Ya? Entonces él no quería que ellos se arrepintieran porque él sabía que si que Dios era misericordioso, ¿ya? Entonces sabía que si él iba a predicar, Dios quizás lo iba a perdonar y él no quería que esa opción quizás estuviera para ellos. Pero y ahí Jonás se va, no quería ir y le dice, ay, que yo sé que tú eres así y al final me vas a mandar a predicar y se van a arrepentir. Ya sé lo que vas a hacer. Empieza ahí una lucha entre Jonás, ¿cierto? Y ya la cosa es que después de un suceso cierto, que un trato de Dios con él, al final él accede. Y cuando sucede tal cual como lo había pensado, empieza a predicar y Nínive se arrepiente. ¿Ya? Entonces, ellos prestaron oído a esta advertencia del juicio de Dios que iba a caer sobre ese pueblo si no se arrepentía de sus maldades, de sus pecados, de sus iniquidades. ¿Cierto? ¿Y qué pasa ahí? El pueblo se arrepiente y se convoca ayuno. Incluso, hermano, si usted lee ahí en Jonás 3, va a ver que incluso se priva de animales, o sea, de comida hasta los animales. A ese nivel de arrepentimiento ya había llegado en ese pueblo. Entonces podemos ver ahí, ¿cierto? Que el ayuno, ¿cierto?
aquí también a menudo estaba vinculado, ¿cierto? Por esta penitencia o esta aviso, advertencia, ¿cierto? De corrección, de castigo, de juicio, ¿cierto? A aquellos que se negaban, ¿cierto?, a las cosas de Dios. Pero el caso de Nínive es que se arrepintieron. ¿Ya? Otra, bueno, acabamos que también está ligado, ¿cierto?, a esa búsqueda incansable de conocer la voluntad de Dios, esa desesperada necesidad de poder entender lo que Dios me está diciendo, ¿ya? Y aquí como ejemplo tenemos a Daniel, porque vemos, ¿cierto?, en Daniel 9, que cuando él contemplaba, ¿cierto?, esta predicción de Jeremías con respecto a estos 70 años de desolación que Jerusalén iba a padecer, él vuelve su rostro a Dios, dice acá, vuelve su rostro al Señor buscándole en oración y en ruego, en ayuno, ¿cierto?, en silicio y en ceniza. Él quería saber acerca de esto, él clamaba a Dios, ¿cierto? Y dice que poco tiempo después, en Daniel 10, ¿cierto? Verso 3, nos dice que él hace un ayuno parcial, en donde él abandona todas esas delicadezas, esos manjares que le ofrecían en Babilonia, ¿cierto? Durante 3 semanas. Y se dedica, ¿cierto?, en esta búsqueda de entender, de esta búsqueda desesperada acerca de la voluntad de Dios. Con respecto a esto, dice aquí MacArthur, a menudo fallamos en entender la palabra de Dios tanto como debiéramos simplemente. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos grandes siervos de Dios, no tratamos de comprenderla con el nivel de intensidad y determinación que ellos tuvieron. Eso es lo que nos dice acá, que muchas veces no tratamos de comprenderla con ese nivel de intensidad. O sea, no hay algo genuino, no hay realmente una necesidad de entender la voluntad de Dios. Entonces podemos ver acá, hermano, con el ejemplo acá de Daniel, que el ayuno también se asociaba, ¿cierto?, a esta búsqueda desesperada de conocer la voluntad de Dios. ¿Ya? También, con frecuencia el ayuno se asociaba, ¿cierto?, se acompañaba cuando había algún tipo de tarea o se iba a iniciar algún tipo de ministerio. Y ahí el primer ejemplo que se nos viene a la mente, ¿cierto?, es cuando Jesús, antes de comenzar, ¿cierto?, su ministerio terrenal, vemos, ¿cierto?, a un Jesús que luego de ser bautizado, ¿cierto?, dice que fue llevado al desierto. Y es ahí donde él ayuna 40 días, ¿cierto?, y 40 noches, antes de llegar a ser tentado, ¿cierto?, en el desierto. Él ayuna 40 días y 40 noches. ¿Cierto? Esto fue antes, ¿cierto?, de comenzar con su ministerio de predicación, con su ministerio terrenal. ¿Ya? Y acá dice, porque la intensidad y el celo por proclamar la palabra de Dios también puede consumir tanto la mente y el corazón, tanto que la comida no tenga ningún atractivo, ¿cierto?, ni lugar. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver también esto, que, o sea, no solamente una desesperada necesidad, ¿cierto?, de conocer la voluntad de Dios, como ejemplificamos ahí con Daniel, ¿cierto?, sino que también, antes de iniciar una tarea para la obra de Dios, ¿ya?, también, aquí, como nos dice acá, también podemos estar ayunando, ¿cierto?, en esta necesidad, porque obviamente, volvemos a reiterar, separados del Señor, nada podemos hacer. Amén. ¿Ya? Y bueno, lo hemos dicho en algunas ocasiones, pero yo sé que usted se ha dado cuenta en estos ejemplos de la Escritura que hemos visto, que en todo relato bíblico hemos visto que el ayuno está de mano con la oración. Como bien decía Pedro hace un momento atrás, están de la mano. Hemos visto anteriormente acerca de la oración, ¿cierto? Veíamos que podíamos en todo momento presentarnos delante de nuestro Padre Celestial y hablar con Él, ¿cierto? Abrir nuestro corazón a Él. Sí, podemos orar en cualquier momento y en todo lugar, como estuvimos viendo, ¿ya? Sin límite, hermano, con toda confianza, ¿ya? Delante de nuestro Señor. Podemos orar sin ayunar, pero no podemos ayunar sin orar. Lo repito, podemos orar sin ayunar, sí,
pero no podemos ayunar sin orar, porque bien como decía Pedro, esto va de la mano, esto va de la mano. El ayuno nunca es un acto aislado, no, nunca es un acto aislado, y tampoco tiene algún mérito en sí mismo, ¿ya? Porque muchas veces cuando se convoca ayuno hoy en día, dice, ya, es solo abstenerse de alimento. Ya, en mi iglesia van a hacer ayuno desde las 8 hasta las 8 de la noche. 8 de la mañana, 8 de la noche. Entonces ya, mi última comida va a ser antes de que me acueste, en la mañana, ya, inicio el ayuno. Es privarse de comida solamente, ¿ya? Y me privo solamente de comida. Porque pienso que solamente el ayuno es privarse de comida. No voy a comer nada, ni voy a beber nada, ¿ya? Pero no estoy buscando a Dios. Ningún momento presenté solamente el ayuno en oración y después hice cuanto quise y deshice. No había un real propósito ahí, no había una real necesidad de Dios. Aquel que lo hizo de esa forma, ahora se está dando cuenta de que no estaba bien, sino que lo que hemos visto a través de todos estos ejemplos de que había una real necesidad en cada uno de estos personajes. Había algo desesperado dentro de ellos, para con Dios. Eran ellos y Dios. Sabían que Dios solamente, Dios, ellos no podían. Entonces, dependían de Él. Y su corazón los movía porque tenían ese vacío ahí, necesitaban de Dios. Entonces vemos que había un propósito de acercarse a Él, de volverse a Él. Lo hemos visto, ¿cierto? Se arrepentían, se volvían a Él. Buscaban, ¿cierto? Pero iban de la mano, el ayuno y la oración. No iban por separado, ¿ya? Entonces, si aquel dice, no, solamente privarse de comida, y algunos llegan a pena, ¿cierto? Dicen, no, voy a ayunar. Y que todos sepan, no, en mi iglesia están ayunando. No he comido desde las 8 de la mañana, pero ya me quedan 4 horas. No, eso no es algo vacío, nomás porque no hay un propósito, hermano. Entonces, si no hay un propósito, ¿cierto? Una real necesidad, solamente es algo hueco, es algo vacío, es algo carente de sinceridad, ¿ya? Porque eso es lo que estamos viendo a través de todos estos ejemplos, ¿cierto? A lo cual hemos visto un ayuno. ¿A qué se asocia? Periodo de tristeza, periodo de volverse a Dios, arrepentimiento, una real necesidad, luchas, sufrimientos, pruebas. Hemos visto todo esto, como veíamos en el comentario de Pablo Hoff, esa necesidad de la iglesia primitiva de mantener la comunión con Dios, de fortalecer su oración con Dios ante todas las cosas, ¿cierto?, que me golpean alrededor, porque la iglesia primitiva no estaba exenta de problemas, tenía muchos problemas. Había muchos que quizás fueran tentados de dejar a Jesús, de ni siquiera proclamar el nombre de Jesús por todas las persecuciones que iban a venir, ¿cierto? Pero ellos eran fortalecidos y era su forma de buscarse, de volverse a Dios, de mantenerse firme, como decía ahí, de ayunar y orar para ser revestidos, para que estén firmes ante todo esto que iba a golpearlos, ¿cierto? Entonces vemos ahí que hay un propósito sincero, no hay algo hueco, vacío, que voy a dejar de comer y nada más. No. Dice aquí, el ayuno verdadero es simplemente una parte de la oración. El ayuno verdadero es simplemente una parte de la oración, concentrada e intensa y de preocupación por el Señor, por su voluntad y por su obra. Y eso es lo que hemos visto en cada uno de los ejemplos bíblicos que hemos tomado desde el Antiguo Testamento como del Nuevo. ¿Cierto? Hemos visto que solamente es una parte de la oración, nunca va solo. Ayuno y oración van de la mano. Puedo orar sin ayunar, pero no puedo ayunar sin orar. No es así. Entonces es solo una parte. Me gustó este comentario, dice, el ayuno es solamente una parte de la oración, de esa oración intensa, de esa oración concentrada, de esa oración que está llena de preocupación por el Señor, por su obra, por buscar y permanecer en su voluntad. Ahí vemos algo genuino, un propósito, ¿cierto? En las cosas de Dios, ¿ya? No otras cosas como lo estuvimos viendo al principio. Hay muchos que ayunan, se obtienen de alimentos para obtener ciertos beneficios, dicen, ¿cierto? Pero acá, en los hijos de Dios no es a la manera del mundo, sino que es por permanecer apegado al Señor, a través de todas las cosas que pueden suceder. Entonces, y no es solamente eso, hermano, sino que también el tema del ayuno va asociado, hermano,
con un corazón puro, va asociado con una vida obediente. Y eso lo hemos visto también en las cosas que el Señor ha hablado a través de profetas. Por ejemplo, cuando manda a Zacarías, ¿cierto?, a hablarle al pueblo, en Zacarías 7, versos 5, versos 9 y 10, dice así, le dice Dios a través de Zacarías al pueblo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Por lo cual, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. O sea, cuando dice, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? O sea, esa es una pregunta que realmente tiene que tenemos que meditar en ella, ¿ya? Ahora, el Señor también habló a través del profeta Isaías, en Isaías 58, del verso 5 al 9, y les dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, y clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces vemos ahí, ¿cierto?, que el ayuno no solamente se vincula a todo lo anterior que vimos, sino que también a un corazón puro, que como bien Pedro hacía alusión a eso hace un momento atrás, o sea, desde acá adentro Dios quiere, Dios ve aquí, hermanos. Entonces, va asociado a un corazón puro, algo sincero, algo genuino. A Dios no lo sorprendemos con las cosas que hagamos nosotros, no. Y como bien muchas veces repetimos en la iglesia, Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Somos nosotros los que necesitamos de Él incluso para poder permanecer en la obra. Somos nosotros los que necesitamos de Él porque Él nos capacita y Él nos da las herramientas para poder participar de todo esto. Porque muchas veces nos olvidamos de que es su obra y muchas veces el hombre se atribuye como si fuera obra suya, ¿cierto? Pero esto es todo de Dios. Dependemos de Él. Hechuras suyas somos, ¿ya? Entonces, las cosas no son a la manera nuestra, sino que siempre son a la manera de Dios. Y el Señor acá nos está diciendo que no puede haber un ayuno apropiado separado de un corazón sincero, de un corazón puro, de un corazón que realmente tiene una necesidad de Dios. No puede haber un ayuno apropiado sin una vida recta. No puede haber un ayuno apropiado sin una actitud correcta. Como lo estuvimos viendo ahí. Para mí lo hicieron. O sea, se prepararon de esto. Es tal el ayuno que aflijan de día su alma, que hagan esto otro, pero que desprecien a aquellos que están en necesidad, que traten así, levanten el dedo amenazador y cosas así por el estilo, como estuvimos viendo. O sea, todo esto va de la mano, ¿ya? Pero obviamente volvemos a resaltar. El Señor sabe que nosotros fallamos de esa forma, sabe que muchas veces nos desviamos, nos equivocamos y dejamos mucho que desear, ¿ya? Pero por eso vino Cristo. Y una vez más viene la Escritura y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y obviamente clamar ahí también que el Señor nos ayude a no cometer los mismos errores del ayer, porque esa es la idea, que Cristo sea el que, volvemos a lo mismo, como dijo Juan el Bautista, que Él sea el que crezca y que yo tenga que menguar, ¿cierto? Entonces, hermano, como estamos viendo acá, Jesús está haciendo un claro contraste.
¿cierto? Un claro contraste entre aquellos que no son de Dios, pero quieren aparentar que lo son, y aquellos que sí son los súbditos reales del reino, ¿ya? Entonces, estos ayunaban con un propósito errado. ¿Cuál era, cierto? Presentar un verdadero show delante de la gente, ganar, cierto, la admiración de la gente, que su audiencia fuera la gente, no Dios. Pero los súbditos del reino no tienen que ser como ellos, ¿cierto? No, sino que todo lo que hagan, como lo hemos visto antes, con respecto al dar, con respecto al orar y ahora con respecto al ayunar, se nos dice que tiene que ser enfocado solamente en Dios. Solamente Él y yo, solamente Él y usted. Tiene que ser algo secreto, algo que usted haga, ¿cierto? Todo lo que haga, buscar que agrade a Dios, no a los hombres, ¿ya? Entonces, lo que Jesús nos está diciendo acá, porque sabe, ¿cierto?, que somos dados a desviarnos, sabe que nuestro corazón es... Si Jesús sabe cómo somos nosotros, entonces, sabe que somos dados a la maldad, entonces, a través de esto nos está enseñando y a la vez nos está advirtiendo, ¿ya? Nos está advirtiendo, no seas así, no seas así, ¿ya? Ellos son así, no conocen al Dios verdadero. Dicen que sí, pero realmente no tienen una relación personal con Él. Pero tú sí, tú sí. Entonces, tú tienes que ser, esto tiene que ser tan secreto entre tú y yo, ¿cierto? Que incluso no es importante que los demás lo noten. No es importante, sino que solamente tú y yo, y tiene que, al punto de que sea tan íntimo, nos dice aquí Jesús que tenemos que hacer todo lo posible para que sea algo como normal, que nadie se dé cuenta que nosotros estamos ayunando, ¿ya? Que no tenemos que hacer nada para llamar la atención, ¿cierto? Nada que haga que los demás se den cuenta, como enfocándose acá o llevándolo a eso que muchos caen, ¿cierto? De querer buscar la adulación, o como veíamos ahí, alardear de espiritualidad, como veíamos en el comentario de Pablo Job. Dice aquí que tenemos que evitar todo tipo de ostentación, todo tipo de tentación a aparentar algo que realmente no es cierto, ¿ya? Entonces dice aquí Pablo Hoff, el discípulo del Señor debe ayunar secretamente, porque es un acto solamente entre Dios y Él, ¿ya? Además, el Padre obviamente nunca va a dejar de notar algo que es sincero. Vemos que el Padre todo lo ve. Entonces a Él no le sorprende que ayunemos, sino que Él ve el motivo detrás, ¿ya? Aquel que lo hace genuinamente, vemos aquí que va a recibir incluso recompensa, cuando no merecemos nada. Pero por medio de Cristo, el Señor nos hace merecedores de todo por medio de Cristo, ¿cierto? Pero dice aquí que Él va a ver, Él va a recompensar, pero aquellos que buscan la recompensa, ¿cierto?, del mundo, esa va a ser su única recompensa. Más en Cristo, hermanos, somos verdaderamente vencedores. En Cristo realmente lo tenemos todo, ¿cierto? Entonces, ¿quiere decir algo, Pedro? Amén, amén. Sí, estaba meditando en todo lo que estábamos, bueno, todo lo que teníamos para este estudio, ¿verdad? Y es algo que de repente igual en un estudio uno no puede abarcar hartas cosas. Siempre decimos nosotros que nos encontramos con estudios que de repente no son para una sola pasada, ¿ya? Estamos hablando sobre el ayuno, ¿verdad? Y a lo mejor hay muchas preguntas de los hermanos, ¿verdad? O de aquel que pase por acá y se pregunte, ¿verdad? No sé, ¿para qué sirve el ayuno? La respuesta está ahí, ¿verdad? El ayuno es para nuestro beneficio, ¿verdad? Nos sirve a nosotros el ayuno, es nuestro beneficio, ¿verdad? Es una forma de humillarme delante de Dios, ¿ya? También puede hacer, llevándolo al tiempo actual, ¿verdad? Usted también puede hacer un ayuno intermitente, puede hacerlo en la mañana, 2 horas, puede hacer un ayuno intermitente por varios días, o lo que Dios le ponga en su corazón,
porque de repente hablamos de dar, ¿verdad? Pero dar de lo que Dios ponga en nuestro corazón, pero Dios también nos pone en nuestro corazón, ¿verdad? Si estamos haciendo un ayuno, o si estamos orando, también va poniendo en nuestro corazón por qué tenemos que orar, cómo tenemos que orar. Y en el ayuno es lo mismo, o sea, podemos hacer oraciones, ¿verdad? Intermitentes, ponerse, no sé, 5, 10, 21 días, orar, o sea, ayunar en la mañana, cierta cantidad de horas, después al otro día, cierta cantidad de horas, al mismo horario a lo mejor, ¿verdad? Y a lo mejor si usted está enfermo también, ¿verdad? Ahí, si usted está enfermo también tiene que ver, ¿verdad? Cómo puede ayunar usted, porque, ¿verdad? Ahí hay un tema de salud, ¿verdad? Abstenerse, no sé, de algunas cosas que a lo mejor son para usted de tropiezo, ¿verdad? Como hablamos con Joana delante. Claro. ¿No es cierto? Hablamos de las teleseries, se puede ser la De hecho, televisión, el internet, puede ser, ¿verdad? Entonces hay estas cosas que quedan en el aire, ¿verdad? Dentro de un estudio, porque es tanto el material que hay, ¿verdad? Pero que sí se pueden ir investigando, hermano, y puede encontrar usted todas las respuestas que necesita. Internet ahora es una herramienta para el cristiano que sabe usarla muy buena, muy buena. Si usted sabe, busca, va a encontrar, ¿ya? Y veíamos también, para complementar un poco más sobre el ayuno y la oración, me acordaba de un versículo, yo vi, del mismo Mateo, ¿ya? Ahí de Mateo 17, parte del versículo 14 en adelante, donde Jesús sana a un muchacho lunático. ¿Ya? Sí. ¿Te acuerdas del versículo de Mateo 17 al versículo 19? Claro. Voy a leer un poquito donde dice Mateo 17, versículo 19 o 20, 21 mejor. Ya Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tenemos claramente un ejemplo de Dios enseñándonos, ¿verdad?, que el ayuno no puede ir solo, tiene que ir con la oración, completamente tiene que ir con la oración. Y aquí Jesús está hablando sobre algo que es ya mucho más complejo, ¿verdad?, para nosotros, ¿ya? Vemos a este muchacho que a él se lo traen ahí, ¿verdad? Y que este muchacho, ¿verdad?, tenía cierta enfermedad, ¿ya? Así que para todo eso, para sanar a alguien, para tener, yo creo que para orar por sanidad, se necesita ayuno y oración, ¿verdad? Para pedir por esa sanidad, por esa persona, por ese hermano, o por uno mismo, pedir sanidad espiritual. Esto es mío, ¿verdad, hermano? El ayuno para mí me priva del alimento físico, pero a la vez me alimenta espiritualmente, ¿ya? Porque yo estoy en oración, y no solamente en oración, puedo estar escuchando prédica, puedo estar leyendo la palabra, me estoy alimentando, pero estoy alimentando mi espíritu y dejando de lado el dominio del cuerpo. Entonces, para ser fortalecido, eso es lo que estamos viendo. Para ser fortalecido, claro, para ser fortalecido. Entonces, la comunión con Dios. En la comunión con Dios, ¿ya? Jesús oró 40 días, ¿verdad? Que es el límite máximo que un ser humano puede estar en ayuno, ¿ya? Más de eso ya el cuerpo empieza a fallar. Entonces, también tenemos límites de ayuno, ¿ya? Que también podría caer dentro de un estudio, ¿verdad? Entonces tenemos límites, y esos límites, ¿verdad?,
hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Hemos visto de 30, 31, 21 días de oración, o sea, de ayuno. Perfecto, De oración. lo puede hacer, Bien. lo puede hacer, lo puede hacer. Los que se editan lo dudo, pero usted puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo. Entonces, como podemos ver, el ayuno en sí, ¿verdad? Es muy beneficioso para nuestra vida espiritual, para esa comunión, ¿verdad? Con Dios en los momentos difíciles, haciendo ¿verdad? Un resumen. Para momentos difíciles y para momentos difíciles, situaciones difíciles de nuestra vida pueden ser muchas. Ahí está el ayuno. Está esa herramienta, ¿verdad? Que dice que vemos que es una herramienta que va con la oración y que a la vez esa es la parte, el ayuno es la parte, la otra mitad de una verdadera oración, el ayuno. Entonces, hermanos, este tema, el tema del ayuno tiene harto material. Tenemos, usted ahora está en usted, ¿verdad? Buscar también, porque nosotros solamente le entregamos algo, que siempre lo hemos dicho, solamente algo entendible, algo, un resumen de algo para que usted pueda entender, pero hay mucho más material. Así que búsquelo, empápese sobre el tema del ayuno para que empecemos, ¿verdad? También a tomarle el peso, a tomarle importancia al ayuno en nuestra vida como cristianos, porque estamos muy endeudados con eso para nuestra vida. El ayuno es un beneficio para nosotros, es el camino, es una carretera que nos lleva, ¿verdad?, hacia el camino correcto que es Jesús, a esa comunión con Él. Entonces, tomar este tema, ¿verdad?, del ayuno, ¿no?, con responsabilidad, porque es necesario para nuestras vidas. Así que ahí les dejo eso nomás para que pueda seguir buscando ahí dentro de internet, para encontrar harto material para que puedan sigan empapándose sobre el ayuno, que es algo que yo al principio igual tenía muchas dudas sobre el ayuno. No sabía cómo hacerlo, qué había que hacer, sino lo que había que comer, lo que no había que comer, qué dejar de comer, no tenía mucho. Pero es que muchas veces nos enfocamos en eso, si ese es el tema. Y claro, lo que pasaba también ese entonces, que uno como que se enfocaba más en las reglas para poder cumplirlo, pero al fin y al cabo nos damos cuenta de que uno se aparta, la idea es que uno se aparte de todo lo que el mundo me da. Por ejemplo, claro, incluso privarse de la comida que estar acá en el mundo. ¿Para qué? Para poder sumergirme solamente en Dios, enfocarme solamente en Dios, que mi cuerpo, toda mi carne, mi cuerpo, mi pensamiento, mi corazón, solamente esté enfocado en Él. Ese tiempo de Él y yo, y que obviamente no nos vamos a dar cuenta ni siquiera del tiempo. No va a haber algo que un límite que uno se ponga de acuerdo de tal hora a tal hora, que de repente, porque como estuvimos viendo, ni Jesús puso un límite, no puso un día ni nada, sino que cuando ayunéis, ¿cierto? Porque sabe, ¿cierto?, que vamos a tener la necesidad de hacerlo, ¿cierto? Para ser fortalecido, para estar firme, para estar ahí batallando en esto, porque esto es una lucha, como lo hemos estado. Estamos en una constante lucha, ¿ya? Por mantenernos en pie, por ser útiles en la obra de Dios, para ser llenos de la presencia de Dios, ¿cierto? Ese es el enfoque que lo hemos visto acá a través de todo este ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces, y Dios nos deja, bueno, en esta parte Dios nos deja muy claro el tema de tomarse el ayuno hipócritamente, ¿verdad? claro. Sin el valor que corresponde el ayuno, así como la oración, cuando vimos el dar también, porque hay algo ahí. Si uno toma el ayuno como bien decías tú, a lo mejor al principio uno por ignorancia no sabía, Por ignorancia. por ignorancia, ¿verdad? Pero aquellos que lo están haciendo por hacerlo, porque para que me vean, para que sabiendo de que lo que está haciendo está mal, aquí deja claro Jesús, lo deja claro, de cierto Dios que ya tienen su recompensa, aquellos hipócritas, ¿verdad?
tienen su recompensa, dicen, ¿verdad? Pero ustedes no lo hagan así. No lo Claro, hagan así, ¿verdad? No lo hagan así. no sigan Ustedes, ese ejemplo. claro, Es el ejemplo que tienen ante sus ojos, pero no, ustedes no lo hagan así. Ustedes son claro, súbditos del reino. así es. Entonces, Entonces, como podemos ver, mm, a la luz de lo expuesto, bueno, hasta ahora, al final nos encontramos con dos alternativas, ¿no es cierto, Joey? así es. Nos encontramos con dos alternativas, y estas dos alternativas No son, hay más. Aquí nuevamente la escritura nos acorrala. Pero aquí claro, hay dos caminos que se abren y como y que no se en toda juntan, nuestra vida, se contraponen. siempre hay dos caminos. Eliges el mal o eliges el bien. El amplio Eliges, o el angosto. eliges a Jesús o eliges, claro, así es. Entonces, podemos ver estas dos alternativas que a la luz de este estudio nos puede dejar estas dos preguntas: ser hipócrita y recibir el aplauso del mundo, o ser auténtico y recibir la recompensa de Dios. Hay cada uno que tome su propia alternativa, ¿verdad? Y que escoja, o qué Claro, escogería, qué esto escogerías igual tú. esto nos lleva a un autoexamen. Esto no es para que de repente, porque hay muchos ciertos que dicen, oh, la palabra que le dijeron a tal hermano. Pero no, Es esto es que, para un autoexamen, hermano. tan, Porque Dios sabe tan, todas las cosas. claro, Dios sabe todas las cosas. Conoce nuestro corazón. Entonces, la idea es que, como decía Pedro acá, el ser hipócrita, el aparentar algo que no es verdad, ¿cierto? Y que solamente el motivo de que yo haga las cosas digo que son para Dios, pero realmente hay otro propósito, quizá nadie se va a dar cuenta, ¿ya? Y tenemos un ejemplo claro en la escritura, o sea, cuando vemos a un Judas, ¿cierto? Que aparentaba, ¿cierto? Ser seguidor de Jesús, pero Jesús sabía que su corazón nunca había sido de él. Ninguno de los discípulos dudó de él cuando Jesús dijo, tú me vas a traicionar, ¿ya? Ni uno dudó de él, porque aparentaba algo, hizo bien el papel, ¿ya? Pero Jesús sabía lo que había hecho, sabía lo que había hecho. Entonces, hermano, esto es para nosotros, es para cada uno de nosotros, que nos autoexaminemos a la luz de esto, porque a Dios nadie lo engaña. Él conoce todas las cosas, ¿ya? Y que seamos sinceros con nosotros mismos, ¿cuál es el motivo por el cual yo hago tal cosa? ¿Realmente lo hago para Dios o estoy buscando algo? Que me aplaudan, que me reconozcan. Si estamos así, obviamente, bueno, todos fallamos, nos equivocamos. Y es momento de pedirle perdón a Dios. Amén. Si hemos estado así como los hipócritas, si hemos estado aparentando algo que no somos, si estamos diciendo que somos seguidores de Dios cuando realmente que Él gobierna nuestros corazones cuando nunca nos ha gobernado. Y nosotros somos los que nos guiamos como queremos, ¿cierto? Tenemos que ser sinceros, porque Él conoce todo, hermano. Él ve los secretos, lo decimos nuevamente. Entonces, es momento de pedir perdón, es momento de rogarle a Él que nos ayude, ¿cierto? A poder andar como Él quiere que andemos, como unos súbditos del reino, a no andar imitando lo que los otros hacen, aquellos que no conocen a Dios, sino que nosotros nos preocupemos de la relación, Él y nosotros, Él y usted, sea Él y usted, hermano, deje que Cristo crezca en usted, ¿no? Que aquí no nos preocupemos del patio del vecino, sino que cada uno preocúpese de su propio patio, de su casa, ¿cierto? Porque primero, ¿cómo voy a poder yo ayudar a otro si primero yo tengo que tener una relación con Dios? ¿Cómo voy a estar llamando al otro que tenga más comunión con Dios si yo ni siquiera la tengo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero es algo personal. Dios y nosotros. Dios trata con cada uno y a la luz de todo esto quizás no hemos visto acorralados. Y si no hemos visto acorralados, bueno, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Si esto no es algo natural de nosotros, hermano. Aquí nosotros podríamos ser estos mejores actores, ¿cierto? En ese lado estamos, ¿ya? Si la única forma de nosotros poder ser verdaderos, de que algo genuino brote de nosotros, es a través de Cristo. Y eso es lo que hemos visto nuevamente volviendo a la bienaventuranza. Aquel pobre en espíritu que llora por su pecado y que se deja moldear por Dios. Ese es un súbdito del reino. Amén. Ese es un súbdito del reino. Entonces aquí vemos estos dos caminos, como bien decía Pedro, ¿cierto? Estas dos alternativas, yo lo veo, estos dos caminos, nosotros estamos en medio ahí, se abren estos dos caminos que no se juntan, no son opuestos, que es el de la hipocresía y el de la verdad. Y el Señor nos ayude a andar en el de la verdad. Porque Cristo dijo,
Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y Amén. seguimos a Cristo, por esa senda tenemos que andar. Y obviamente separado de Él, nada vamos a poder hacer. Así es, así es. Bueno, hasta ahora yo creo que más de algunos de los hermanos se ha dado cuenta que la palabra, cuando uno viene a la escritura, ¿verdad? Siempre hay dos, se podría decir, dos situaciones que se repiten continuamente. Una, la primera que tú hablabas, que la palabra a mí me acorrala. A mí, no al de al lado, ni el que está hablando, a mí me acorrala. ¿Ya? Y segundo, que me invita a hacerme un autoexamen. Entonces, si a mí la palabra a mí no me acorrala y no me lleva a ese autoexamen, ahí hay algo malo. Ahí hay algo malo. Porque hasta ahora, hasta la luz de todo lo expuesto en los estudios, nos hemos dado cuenta sobre estos dos puntos muy importantes que al término de cualquier estudio nos damos cuenta cuán falto o cuánto nos falta, ¿verdad? En nuestras vidas para poder agradar a Dios. Siempre estamos faltos. Siempre nos vemos más chicos, más necesitados de Dios. Porque cada vez mira la palabra, como bien decía, vuelvo a repetir, a mí me confronta, a mí me lleva a un autoexamen, me acorrala y cada vez yo veo cuánto más me falta, cuánto todavía me falta, cuánto Dios todavía tiene que enseñarme a mí y cuánto yo todavía tengo que aprender de su consejo. Así que no nos fijemos en el de al lado, fijémonos en nosotros, la palabra es para cada uno de nosotros, tomémosla, recibámosla como ese alimento para nuestro espíritu, como esa inyección de fortaleza y de ánimo de seguir caminando, de seguir firme, apuntando, como decía Joana, al blanco perfecto que es Jesucristo. Le damos gracias.